Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Les agradezco mucho que estén con nosotros en esta ocasión en esta mesa de periodismo con el tema la promoción cultural en la era del Zoom. Agradezco muchísimo a Jesús Alejo, quien es el coordinador de estas charlas. Agradezco, por supuesto, a Ricardo Quiroga, a Carolina López Hidalgo, a Luis Carlos Sánchez y a Iracema Fernández. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Hola, buenas buenas tardes. Buenas tardes. tardes, hola, ¿cómo están? Pues de verdad, muchísimas gracias a todos. Jesús, está en tus manos toda la conducción del evento. Yo regreso en un rato para compartirles las inquietudes por redes sociales y mucho éxito. Aquí los dejo. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias a todos los que nos están acompañando esta tarde. Por supuesto, quisiera comenzar dando estos agradecimientos que parecen ser los formales y los oficiales, pero que en verdad vienen de una parte muy profunda porque sabemos el momento en que estamos viviendo como país, como industria, como sector y sin embargo, que se sigan abriendo este tipo de espacios para el diálogo, para la reflexión, sin duda es fundamental. Daniel Ayala, muchísimas gracias como director por supuesto, de esta feria. Hay que agradecer también a Osvaldo Chávez Rodríguez, quien es el director de Extensión Cultural de la Universidad de Guanajuato y, por supuesto, al rector de la Universidad de Guanajuato, como decía ayer nuestro amigo Alfredo Ortiz durante la primera sesión de este encuentro, ya casi nuestro amigo, el rector Luis Felipe Guerrero. Me gustaría sumar, por supuesto, también a Alejandra Nava, que siempre está tras bambalinas apoyándonos en todo para que estas cosas vayan de maravilla. Con esto doy la bienvenida a 4 periodistas, a 4 creadores, a 4 personas que han dedicado buena parte de los últimos años a difundir el arte y la cultura en nuestro país. En muchos casos desde diferentes perspectivas, en otros haciéndolo de los 2 lados, lo cual sin duda es importante porque nos ha permitido tanto ponernos del lado del profesional, del periodista, cómo ponerse también del lado del que promueve muchas de estas actividades. Carolina López Hidalgo del Instituto Mexicano de la Radio, Ricardo Quiroga del Economista, Luis Carlos Sánchez, que ha recorrido también un largo camino y en la actualidad está en el Heraldo de México, Iracema Fernández, que la conocemos también desde hace muchos años. Ella es una gran artista, joven, pero gran artista. Les aseguro que dentro de algunos años van a escuchar mucho de ella, pero también se está encargando ya desde hace algunos años de mercadotecnia, de relaciones públicas, desde las editoriales. Entonces tenemos esas diferentes miradas para abordar este aspecto. Gracias por estar con nosotros, compartan, sigan con nosotros, van a ver que les va a llamar mucho la atención, sin duda, esta plática. Y para comenzar, ¿quién mejor que Carolina López Hidalgo del Instituto Mexicano de la Radio, a quien le doy las gracias de nueva cuenta por acompañarnos y seguir siempre, Caro, en estos mismos esfuerzos para seguir adelante en esta reflexión, en este diálogo que, como hemos dicho en distintas ocasiones, es para todos, no es para algunos, y es para precisamente generar el debate, la discusión y vernos a nosotros mismos frente al espejo. Carolina. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Gracias a la Universidad de Guanajuato, a Daniel, muchísimas gracias. Y a todos ustedes por acompañarnos. Ayer, de alguna forma, mis compañeros dieron un panorama de cómo hemos trabajado a través de esta distancia. Y antes que nada, quiero señalar que gracias a que las instituciones públicas o privadas se tardaron en reaccionar, los periodistas tuvimos que buscar la información con nuestros contactos, con lo que veíamos en la red o nos encontrábamos en el andar cibernético. Tal vez lo que antes hacíamos en la calle en busca de nuevas notas, pero ahora en las rutas de la navegación telemática. El IMER tiene como fundamento de su creación dar voz a los artistas consagrados, pero también a nobles creadores. De ahí que en las primeras entrevistas se buscaron, en mi caso, por ejemplo, busqué a cantantes y músicos como Javier Camarena, Eugenia León, Alex Mercado, Maya Catzaraba, Mono Blanco, pero al mismo tiempo personajes como la rapera Jackie, Sara Monroy o el mismo Charlie, la cantautora Ana Díaz, para conocer su actividad en medio de la contingencia, que además ha sido maravilloso, mucho ha sido de solidaridad, de apoyo, y también, pues, obviamente, como acompañantes, ¿no? Porque son creadores de calidad, iniciativas en las redes sociales, desde clases virtuales, conciertos abiertos al público y proyectos de apoyo para sus comunidades.
Algo que surgió desde su corazón para acompañar al público que se quedó en su casa. Muchos pensando que la contingencia, y creo que eso nos pasó a todos, duraría mucho mes y medio. Por momentos me recordaban a los músicos que acompañaron a los náufragos del Titanic. El tiempo ha pasado, llevamos ya más de 160 días en encierro y muchos de ellos continúan sin trabajo, pero siguen en la creación y esperemos nos traigan grandes sorpresas. Y me detengo aquí solo para recordarles, por ejemplo, Isaac Newton durante su aislamiento en 1665 descubrió la idea clave para la teoría de la gravedad, escribió los documentos que serían la base del cálculo y desarrolló sus teorías sobre óptica mientras jugaba con pistas de imitación. Por ejemplo, durante la peste de 1948, y fue una de las epidemias más devastadoras de la historia, el 60% de la población murió. Ahí escribió de Cameron. Y que el de William Shakespeare la vida estuvo marcada por la peste en su primera etapa. Escribió los poemas de Venus y Adonis. Y la segunda etapa creó la tragedia del mar. Esperamos esas grandes creaciones. Ahora, ¿cómo vamos a difundir esta paz? Que es una de las ideas aquí. Antes que nada, quiero señalar aquí los errores, los artistas, la gente de relaciones públicas o supuestos agentes de relaciones públicas, como manager, como les quieren llamar, normalmente, y hace muchas veces esas puertas que ustedes quieren abrir se cierran. Como creadores, perdón, como creadores ustedes más que nadie saben su trabajo, saben que están ofreciendo y nunca saben cómo ofrecer esa labor. Pero la mayoría no, y en gran medida se debe a la pena, a la falta de don para ofrecer o al conocimiento para hacerlo. Por eso está en la ley de relaciones públicas. Es importante, pero tienen que saber a quién contratar y qué les pongo sobre la mesa de asuntos que creo que luego fueron más breves. Uno, ya sabes como un poco de historia. Cuando yo inicié en esto del periodismo tenía 18 años y entré en el área de comunicación social de la delegación de Culiacán. Ahí me quedé. Me hizo leer los diarios, los periódicos, escuchar la radio, ver la televisión. No había tantos medios. Estoy hablando de 1989. Carito, perdón por interrumpir tu plática, pero estamos teniendo problemas para escucharte, se te escucha un poco cortado, no sabemos exactamente cuál sea el problema, pero hay unas dificultades. ¿Te parece si mientras lo solucionamos le damos voz a Ricardo para que nos lea su reflexión, por favor, Carito? Sí, creo que ya está bien, estoy viendo qué pasó, pero van, adelante, vamos. Ya estás tú, dinos, si ya estás, adelante. Mira, no lo sé, porque igual dice que tengo deficiencia en la calidad del audio, pero no sé, ¿se escucha ya bien? ¿Sí? ¿Podemos continuar si gustan? Me vuelven a avisar, yo no tengo ningún problema y le doy la palabra a otro. Yo lo que les estaba comentando, por ejemplo, es que tenía que apuntar el nombre del reportero, la fuente que más cubría, el medio para el que trabajaba antes de yo poder publicar uno de ellos. Yo había estudiado quién era, qué medio, qué fuente, los días de alguna manera en que hablaba y eso por publicación de las notas, ¿no? ¿A qué voy? Me ha pasado que van a leer, y creo que muchos de ustedes también, piden la entrevista y de repente preguntan, ¿por qué frecuencia? Y de verdad, vas a ofrecer tu trabajo que va dirigido a gente que le gusta la ópera, a una estación grupera. Entonces, uno, tienen que tener presente quién es su público y estudiar a los medios de comunicación. Porque también, ¿de qué te sirve contactar al periódico de Yucatán? Su actividad se va a presentar en Coahuila. Que, bueno, hoy podemos pensar que por estos días, pues, así las redes sociales y tu trabajo se va a transmitir en diferentes lugares. Dos, tú debes de monitorear la información que salga. Por lo mismo, como ya hiciste el estudio, sabes los horarios en caso de radio y televisión, las páginas para buscar la información en los periódicos. Eso porque es necesario. Bueno, yo no sabía, pero creo que la semana puede comentar, porque hay becas o apoyos que requieren que tu trabajo haya sido publicado en algunos medios. Teniendo los testigos te ayuda a obtener estos reconocimientos o estas becas. Yo eso no lo sabía, pero unos artistas me lo han comentado. 3, muchas veces cuando contratas a un RP y no entienden tu proyecto, a la hora de presentar no venden. No me gusta la palabra, pero así es. Le debe de gustar atrapar al editor y al periodista para que se pueda hacer la nota. 4,
La elaboración de tu boletín debe de ser bueno, conciso, preciso. Esa es la creación de información de los reporteros y ten la oportunidad, no debes olvidar, las fotografías de buena calidad y si tienes video también con la misma calidad, por favor. 5. Es bueno hacer prácticas con las entrevistas. Muchas veces el boletín es bueno, pero al momento de la entrevista, los nervios, el protagonismo, las ganas de platicar tu proyecto, que además sabemos que te tardaste 1 año, te tardaste 5 años, 10 años, bueno, pues te dan ganas de platicarlo, pero a la hora de hacer la entrevista se pierde. Ahora, muchos son los factores para que no se publique tu nota. Eso lo vamos a ver después. Por eso es bueno practicar con un RP, si no lo tienes, bueno, con un amigo que te pueda hacer las preguntas y contestar de la mejor manera. Eso lo conocemos como coaching. 6. Hay que tener presente qué está pasando en el entorno cultural, artístico, político, porque muchas veces el reportero te va a preguntar algún tema vigente. Eso es normal, finalmente eres un creador y tienes que estar preparado para contestar eso. 7. Nunca le digan a un periodista qué preguntar o qué no preguntar. Eso creo que es básico y es bien importante. 8. Siempre que tienes que tener presente que la publicación de la nota no depende del reportero. Siempre hay un editor, hay un productor, existen problemas de tiempo y espacio y no se puede, pues obviamente, controlar y publicar. Hay que esperarnos. 9. Hay que tomar en cuenta para eso los tiempos. Por ejemplo, no es lo mismo la nota de un periódico o revista donde la gente la lee y puede guardarla, o radio y televisión en donde la gente la escucha, la ve y de repente obviamente se detiene por poco tiempo en la memoria. Entonces, si lo haces con mucho tiempo de antelación, se les puede olvidar. ¿Cuánto tiempo antes de su presentación es bueno hacer una conferencia de entrevistas? Dependerá cómo funcionan los medios de donde ustedes trabajan. Por ejemplo, en Guanajuato hay publicaciones quincenales, mensuales, semanales o también está el diarismo. Volvemos al punto 1, conocer a los medios. Pero yo recomiendo, por ejemplo, aquí lo que se llega a hacer, y ahí Iracema me podrá decir, es mandar los boletines 3 semanas antes, hacer una conferencia de prensa 2 semanas antes y las entrevistas hacerlas 1 semana antes. Esto de acuerdo, pues obviamente, los horarios de la Ciudad de México. 11. Con las nuevas tecnologías, muchas personas creen que con la conectividad y anunciándote solo en las redes vas a llegar a un público y se van a enterar de las cosas. No, no es cierto, se nos olvida y se nos pierde porque nos llega tanta información, hay tantas actividades que ahí se van. Tengo una 12, dije que eran 10 y dije 11. Tengo una 12, pero esa yo creo que la voy a dejar para después para que pregunte. Esto yo más bien porque a veces pedimos información, se nos niega y ¿qué creen? Los reporteros vamos a seguir buscando. Pero bueno, aquí me quedo, Chucho, para darle pie y voz a los demás y espero pues les sirvan estos 11 consejos. Aquí, gracias Carolina. Lo más gracioso del asunto es que parecía que todos estos comentarios como que tenían un destinatario, en algunos momentos hasta un tanto claro, no sabíamos exactamente si era así o no, pero tienes mucha razón en ese sentido de que de pronto nos hemos encontrado con gente que al momento de estar platicando con ellos, vienen y de pronto pareciera que no tienen como idea de exactamente cuál es su labor o qué es lo que tienen que hacer. Hemos tenido también infinidad de discusiones en nosotros mismos sobre cuál es el papel que tiene cada quien en este sentido, pero bueno, aquí se puede generar mucho esto, pero también es importante que esto que acabas de decir tiene otro escenario en el momento que estamos viviendo, ¿no? Estamos atravesando, por supuesto, por una pandemia y que ha trastocado muchísimo nuestra propia relación, ya no digamos con los creadores, ya no digamos entre nosotros, sino incluso con muchas de estas personas que hacen ese trabajo que sin duda puede ser muy importante. Yo siempre he intentado como comentarles a todos ellos, a final de cuentas, todos hacemos un trabajo que puede ser más o menos importante, pero ahí depende de cada quien el valor que le quiera dar o no le quiera dar a ese esfuerzo que está desarrollando. Y ahora nos vamos con mi buen amigo Ricardo Quiroga, quien está en El Economista ya desde hace un tiempo y que es de estos personajes que, por ejemplo, cuando se está enfrentando esta pandemia, ya sabía que era el Zoom y creo que eso ya marca una diferencia. Ricardo, te cedemos este momento la pantalla. Ahora ya no se dice el micrófono, ahora se dice, te cedemos la pantalla.
Muy buenas tardes, queridos compañeros. Jesús, es un placer platicar contigo, por lo menos a través de esta aplicación, ¿no? Zoom, que aunque no lo creas, también me tocó aprenderla, aprender a compartir pantallas, a administrar una conversación, en fin, ¿no? Además de esta, otras 5 aplicaciones, porque cada quien, dependiendo la conferencia y el entrevistado, es el gusto. No sé si tengan filtros especiales o algo así. Pero bueno, es un placer platicar contigo, querido Jesús. Querida Iracema, es un placer. Qué bueno que puedo compartir una mesa contigo. Querida Caro, nos conocemos de un montón de preguntas y un montón de encuentros en los que nos hemos visto. Y por supuesto, pues con Luis Carlos, que también tengo ya un vínculo de hace unos años atrás. Nos fuimos juntos a Perú a hacer unas aventurillas ahí hace unos 3, 4 años, Luis Carlos, así que es un placer estar con todos ustedes. Y bueno, pues yo quería abonar a lo que decía Caro, temas que son un poco orbitales de este tema, ¿no? Del periodismo cultural en tiempos de Zoom, pero que también tienen que ver con la vulnerabilidad, un poquito a manera de continuidad con lo que se hablaba el día de ayer, lo que mencionaba mi compañera Janet Aguilar del Universal, y que por supuesto la mayoría replicó. Pero primero me gustaría empezar precisamente, tengo una escaleta, espero que me alcance el tiempo. Eh, Primero quiero abordar sobre precisamente esta hibridación que hemos vivido a partir del ejercicio periodístico y cultural después de la tercera, segunda semana de marzo, cuando empezamos a ver un panorama cada vez más incierto, ¿no? En el que ya se empezaba a hablar de la Jornada Nacional de Sana Distancia y en la que teníamos la incertidumbre de cómo iba a continuar la labor periodística. Por supuesto, y no tengo duda de que muchos compañeros tuvieron certeza de que fuentes de información habría, ¿no? Propuestas artísticas habría. Lo que algunos empezamos a temer en ese inicio de pandemia fue si chamba habría, ¿no? Y lo fuimos corroborando a lo largo de las semanas y de los meses. Eh, lo digo especialmente porque con la pandemia los periodistas nos encontramos vulnerados, así como sucedió, los periodistas de cultura hemos dado constancia de cómo distintos gremios de la cultura, en niveles muy distintos entre sí, se han declarado vulnerados por la situación de la emergencia sanitaria y derivado de eso, por supuesto, de la emergencia económica. Y entonces nos dimos cuenta, porque nosotros dimos constancia de eso, de que había muchas instancias básicas, derechos laborales que no eran respetados en el gremio cultural o que más allá de no ser respetados, creo que nadie se había dado cuenta, quizás estoy siendo demasiado positivo, de que había algunas deficiencias básicas como lo era un sistema de salud para creadores, como lo era un padrón que supiera identificar y hacer un mapeo más preciso de quiénes eran los creadores en el país y que esto pudiera ayudar, por supuesto, a la implementación de políticas públicas más efectivas, dependiendo, por supuesto, de las necesidades específicas de cada creador y de cada región. Y en ese impasse, siempre lo hemos platicado en las conferencias que nos hemos encontrado, somos defensores de los derechos laborales de muchas personas y a veces, híjole, hasta nos da pena voltearnos a ver a nosotros mismos, ¿no? Entonces, digo, por supuesto, la situación en cada redacción, en cada radio, en cada medio es distinta, pero me atrevo a decir aquí en público que la mayoría no tenemos ni siquiera firmado un papel sindical, no tenemos ni siquiera una capacidad de organización colectiva y por eso celebro mucho conversaciones como esta, porque son las que nos permiten poner sobre la palestra algunos de los temas que siguen siendo esenciales, que son las garantías laborales de nosotros los compañeros periodistas, que además muchos de ellos, por supuesto, otros en menor medida, tienen que salir a la calle a jugarse la vida todos los días para seguir chambeando, para seguir buscando la información que no se puede obtener a través de la vía digital. Entonces, así como los recortes de los presupuestos para cultura se han ido decreciendo, nosotros los periodistas también en esta pandemia vimos en mayor o menor medida adelgazar la nómina de los reporteros de cultura, de los trabajadores de cultura, y esto por supuesto vino a cambiar esta dinámica para no salirme mucho del tema,
de la difusión, de la promoción del trabajo periodístico en la era del Zoom, pues a generar una era de incertidumbre también. En muchos de los casos, y lo sé porque lo sé de fuentes muy cercanas, ha habido compañeros despedidos en estos últimos 2 o 3 meses y nos hemos tenido que reagrupar. Hemos tenido que asumir, si bien ya muchos de nosotros sabíamos y podíamos hacerlo en un solo día, desde reportear eh, la nota en la mañana, administrar las redes sociales, monitorear, por supuesto, la información que saliera del día, editar por la noche, recibir el trabajo de los compañeros, dar seguimiento hasta el cierre, hasta que ya estuviera en imprenta el periódico, o en el caso de la gente de radio y televisión, por supuesto, calificar, grabar, reportear. Hemos tenido que hacer 3, 4, 5 labores que antes tenían personas asignadas para cada uno de los roles en este proceso informativo. Entonces, sí podemos también anexar a esta era del Zoom otra cualidad tendría que ser una en la que los periodistas, porque también la palabra se ha usado muchísimo recientemente, hemos sido resilientes y hemos sabido adaptarnos, como no tengo duda que ha sucedido desde hace décadas. Aquí tengo a compañeros que son muy experimentados, de los que aprendo muchísimo, de los que abrevo y con quienes estoy muy agradecido de tener una amistad y que son personas que se han tenido que adaptar, ¿no? A las tecnologías. Yo quería hacer rápido una rememoranza de cuando yo empecé a trabajar, eso fue bueno, por lo menos en este plano, que fue en el 2010 u 11, y entré como coeditor online del periódico el Universal, cuando, digamos, ya el Universal llevaba 10 años en esta inercia del minuto por minuto, de priorizar también las plataformas digitales, pero sí hubo un parteaguas a partir de esta década que ya cerró, en la que se le pidió a los periodistas el empezar a tomarse más en serio el área de online, el empezar a mandar notas, 2 o 3 versiones, dependiendo, por supuesto, la información, el tratar de ganar la nota, el tratar de estar primero, de generar reacciones. O sea, es decir, el online empezó a generar otra dinámica, no nada más entre periodistas, sino entre las fuentes, las relaciones públicas, los artistas, ¿no? Que ahora, pues, a veces sucedía un hecho noticioso y los intelectuales se la pasaban todo el día contestando llamadas de reacciones. Eso sigue sucediendo, nos ha transformado, hemos vivido 10 años de una transformación digital abrumadora, y si bien han sido 10 años, creo que en estos meses de pandemia ha sido un paso quizás de la misma distancia, hemos dado un salto de pértiga en cuanto a la manera en la que hacemos periodismo, que si bien no somos ajenos a esta manera de hacerlo, sí nos ha tocado en el alma porque hemos visto, por supuesto, y irse y partir a muchos de los colegas, porque precisamente la lectura de impreso haya sido tan imposibilitada, por ejemplo, en el caso de los periódicos y revistas, pues ha mermado nuestra chamba, ¿no? Entonces, en ese contexto, bajo esa amenaza y bajo esa capacidad de resiliencia, es que hemos ido adaptándonos a la era del Zoom. Y yo quería hacer una invitación aprovechando y ya contextualizado en el que estuve trabajando 5 años en el área de online, donde vi esta transformación, una invitación a reflexionar entre nosotros compañeros periodistas y por supuesto esto que no sea una conversación cerrada sino abierta al público sobre el trabajo de la gente que administra las redes sociales y que administra los portales online, porque me parece que tradicionalmente, y al decir tradicionalmente me puedo referir a 15 años, la gente de online su trabajo ha sido menospreciado. Es decir, eh, a, sé de muchos casos, los puedo listar en este momento y no voy a hacer precisiones, pero de gente que trabaja en online que tiene jornadas de 12 horas. Digo, todos tenemos estas jornadas abrumadoras, pero creo que sí sería importante revalorar los resultados, la calidad del trabajo, la importancia, la coyunturalidad, la relevancia de la gente que trabaja en online y que nos está permitiendo, pues básicamente mantener nuestra chamba. Eh, y que muchos de ellos cobran salarios muy bajos y trabajan jornadas muy extendidas. Y por si fuera poco, muchos de nosotros los periodistas todavía les proferimos palabras o oraciones como de
no, yo no soy de online, ocúpate de eso, a mí no me interesa. Hay una especie de, y no lo digo por ustedes compañeros, yo sé que ustedes, y en el caso especial de la fuente de cultura, me parece que es gente todoterreno, que ha sabido adaptarse precisamente a la difusión al instante, la difusión inmediata, y que se suma, por supuesto, a esta gran arma que tenemos, que son los departamentos de online de cada uno de nuestros medios. Pero sí sé de casos de periodistas que han desdeñado el trabajo de la gente de online, no nada más en el tú a tú, sino como ya lo mencionaba, en términos de salarios y de jornadas laborales. Por último, quisiera agregar, y perdón que me haya ido yo tan por la tangente y no he hablado de la era de Zoom, ojalá pueda tener oportunidad de abordar, de ahondar más en ese tema en un momento, pero quería yo decir a propósito de que esta iba a ser una conversación en marzo pasado que se iba a llevar a cabo en la Universidad de Guanajuato y me hubiera dado mucho gusto que todos coincidiéramos allá, por supuesto. Quería hablar ante los alumnos, los que pudieran escucharnos, sobre la vocación de servicio que implica el ser periodista, porque a veces creo que muchos lo olvidamos y debemos tenerlo claro todos los días. Es decir, a la hora de armar nuestra información, siempre tenemos que tener en claro que estamos hablando, a quién le estamos hablando, yo creo, porque hay muchas maneras de redactar y de comunicar una información, y precisamente la manera en la que se comunica esa información es el público al que queremos enfocarnos. Y si me permiten una opinión, yo optaría por simplificar la información, por buscar ser, no traductores, porque sería incluso un poco aventurado decirlo de esa manera, pero intérpretes quizás de algo, de las artes, de un gremio, de un círculo que por antonomasia quizás es cerrado, y nuestra responsabilidad es abrirlo al público, hoy más que nunca, a través de lo que escribimos, de lo que comunicamos, de lo que grabamos y de lo que conversamos, amigos. Creo que ya se me acabó el tiempo y muchas gracias. Muy cierto, Ricardo. Pues podemos coincidir en muchos aspectos, por supuesto. Habrá otros en los que sería necesario una nueva mesa. La relación, yo creo que con estas formas digitales de comunicar lo que se está haciendo hoy día, sí ha sido muy dura para los que somos de esta especie de mundo analógico. Meternos a este universo digital ha sido complicado, pero también para quienes vienen del ámbito digital nos ven a los analógicos, tampoco creas que de una muy buena manera. Hay ahí, yo creo que una serie de diálogos que necesitamos a fuerza llevar a cabo. Yo siempre he dicho, una cosa es que estemos ruquitos, o yo esté ruquito, y otra cosa es que no sepa la importancia que tiene la web y la internet, que tienen estos nuevos medios, estas nuevas plataformas para todo eso. Con lo que cerraste, que también me parece muy interesante en esta idea de convertirnos en intérpretes, pero quizá también en vigilantes, ¿no? Porque si no, si a final de cuentas el periodista, y aquí tenemos a uno de esos grandes periodistas que tenemos en el mundo de la cultura, si no está atento al uso de los dineros, al manejo que se está dando en los medios, en las instituciones, pues simplemente estamos dejando de lado, yo creo, un gran porcentaje de lo que es el papel y la labor del periodista. Pues ahora vamos a cederle este espacio, la pantalla, como decía, a Iracema Fernández, que como les comentaba al principio, artista ella, también se ha metido mucho en esto de la difusión, las relaciones públicas. Además, una mujer que ha luchado por estos esfuerzos últimamente por revalorar el papel que debiera ya ser común supuestamente en nuestra sociedad, pero que pareciera aún seguimos luchando porque se dé. Iracema, tienes la pantalla. Antes de darte completamente la voz, invitarlos a que nos escriban, a que nos manden preguntas, a que nos cuestionen. Eh, Groserías no, por favor, porque somos capaces de decirlas al aire y ahí sí va a ser complicado, pero por favor escríbanos, comenten, cuéntenos qué les está pareciendo esta mesa. Acuérdense que si no, los de la Feria del Libro de la Universidad de Guanajuato ya no nos van a querer el próximo año. Iracema, por favor. Hola, buenas tardes. ¿Se me escucha bien? ¿Se me escucha claro? ¿No me trabo? Sí, ok, gracias. Pues antes agradecer muchísimo a ustedes la invitación. Yo los admiro muchísimo desde que empecé a trabajar en el mundo editorial hace ya 9 años.
pues llegar a conocerlos desde entonces para mí ha sido maravilloso y he aprendido un montón. Y les agradezco mucho este espacio por haberme invitado, también a la Universidad de Guanajuato por crear esta feria que es tan necesaria, porque creo que ustedes como expertos en el periodismo cultural, con todo este conocimiento y con tratar con todas las de las artes, es fabuloso. Yo a veces pienso que solo estoy con ustedes en el ámbito de la escritura, pero ¿mande? ¿Me hablaste? Ah, okey, perdón. Sí, o sea, yo a veces siento que se dedican al mundo de los libros porque tienen trabajo con 80 editoriales, pero también tienen trabajo con artistas escénicos y artistas musicales, y el trabajo incansable que hacen, la verdad que me siempre ha parecido maravillosa e inagotable. Y, pues, del lado de la promoción editorial, pues creo que ambos, Ricardo, han mencionado cosas súper interesantes y súper importantes. Este dodecálogo caro que nos hiciste me parece maravilloso. Y quisiera hacer algunas, hacer como algunos comentarios. Ah, me dice que mi internet es inestable. ¿Todo bien? Sí, okey, perdón. Entonces, yo creo que en todos estos años que he estado de la mano de los promoción editorial, creo que sí es muy importante, como bien lo menciona Caro en su punto número uno, conocer quién es el público, que a veces, las primeras cosas que yo hacía era mandar el boletín y querer que solo la prensa cultural atendiera algo, cuando en realidad podría un libro más político, más social, con muchas otras áreas de alcance y con gente que tal vez no es la más inmediata, porque el gremio cultural también es muy pequeño, gente que suele adquirir los libros de las editoriales independientes, generalmente es el mismo público que no rebasan 2,000 o 3,000 personas y que las editoriales están peleando todo el tiempo ese público para venderles libros mensualmente o bimestralmente. Y yo creo que es muy importante conocer los alcances del público, saber tal vez no quiénes te pueden adquirir ahorita el libro, sino tú como editor pensar quiénes van a ser los compradores de tus obras en 10 años, en 5 años, ¿no? Tener siempre esa visión fresca de saber que tu público adquisitivo envejecer y después, pues, se va a enfocar más en el geriatra, no sé, pero que tú tienes que pensar muy bien, que tienes que enfocarte y seguir buscando nuevos públicos y nuevos intereses. Yo lo veo muy bien, por ejemplo, con los compañeros de Sexto Piso, nuestros amigos también y de Almadía, que están viendo qué es lo que se está consumiendo, pero están viendo qué es lo que viene. Creo que muchas editoriales también como Elefanta, Minerva, etcétera, etcétera, que son personas que igual hacen esfuerzos incansables por la lectura, pero sobre todo por conocer y descubrir y encontrarse con los intereses que vienen próximos. Y fíjate que a eso yo creo que también es muy importante saber que un autor se tiene que comprometer muchísimo con su obra. Como bien dijo Caro, les va a tomar 4 o 5 años un libro, pero a veces en mi trabajo editorial me ha tocado que los autores como que solo quieren esto, una maravilla, ¿no? Casi, casi me lo entregan para que ya funcione en el mundo, pero sí es muy importante que se comprometan con la difusión real, porque cuando a nosotros RPs nos dan un libro, pues para nosotros es algo nuevo, entonces tenemos que leer, tenemos que coger frases que creemos que pueden interesar a nuestros amigos reporteros de cultura, o sea, seleccionar frases porque tienen tanto trabajo y tantas cosas que hacer que sería iluso creer que tienen tiempo para leer todas las cosas que les estamos enviando, ¿no? Trabajo de querer transmitir puntualmente qué es lo que tiene un libro para que los lectores descubran ese contenido, hacer ese trabajo intelectual de escoger fragmentos y de transmitirlos y ponerlos al alcance de todos, que eso me parece bueno.
y yo lo veo fíjate que eso es algo que tal vez puede ser un poco generacional. Los autores más de la vieja guardia les da pena promocionar sus libros o ser voceros de sus libros, voceras o he visto a autoras y autores mucho más jóvenes que en las ferias del libro, sin conocer a nadie, se paran y sienten libros. Nos pasó ahora con un autor en Cali Arena que es joven, que se llama Emilio Lezama, muy entusiasta de su obra, pero sobre todo vocerismo. Se paró en la FIL Guadalajara y vendió muchos más libros que otros autores. Y entonces yo pienso que es muy saber a quién le hablamos, quiénes son nuestros públicos, porque podemos hacer muchas maromas y podemos aprovechar nuestros canales con toda la energía, pero si el autor o la autora no se comprometen, pues a veces sí es un poco complicado. Y pues eso es lo que en mi experiencia como RP, trabajando con algunas he visto, y sobre todo ahora que vino la crisis económica, la crisis tecnológica, todas las crisis que hemos tenido este año que de verdad son muy abrumantes. Yo sigo impresionada de la energía en el sector editorial. Lo he visto también en otros ámbitos, pero me impresiona mucho la energía tanto de los reporteros de cultura, del sector también, por crear comunidad. Y entonces he visto, por ejemplo, cómo se han hecho infografías para saber cuáles son todos los niveles, punto cero hasta el punto 10, por los que pasa una obra para llegar a manos de todas y todos. Y creo que impresionante saber que es eso, que los libros y traer un libro a la mesa de novedades es un esfuerzo múltiple, es un esfuerzo continuo, pero también es algo tan frágil, porque creo que si hemos visto algo en este tiempo es la fragilidad del medio. Como bien mencionabas, Ricardo, pues los apoyos a la cultura pues son escasos o mínimos, que se han dado apoyos a las editoriales, por ejemplo, para sostener sus labores. He visto apoyos gubernamentales, me refiero. He visto apoyos de la gente y de los lectores que han dado todo para las editoriales y que han sido muy, muy agradecidos para que las sigan continuando con la producción de esos contenidos que ellos consumen. Pero creo que es muy importante eso, saber que esto que estamos construyendo nosotros aquí ahorita es algo que hemos hecho siempre, pero autogestivamente, ¿no? Muy autogestivamente, también con apoyos institucionales, en este caso, por ejemplo, la Universidad de Guanajuato que nos hospeda, pero son apoyos tan pequeños que hacemos mil cosas de todo eso. Y yo creo que, como bien mencionaba Ricardo, es importante cómo estos trabajos son tan vulnerables, cómo los derechos laborales también del trabajo en el área son tan frágiles y yo creo que está bien apuntar a esos lugares, saber si podemos crear esa comunidad, ¿no? Como bien dices también, si podemos organizarnos, si tenemos al menos una visión de cómo, o sea, qué es lo que queremos todos y podemos encontrarlo. Y pues yo creo que ahora en la era del Zoom, a mí me impresiona mucho ver que es un experimento para todas y todos, es un experimento saber, por ejemplo, si la digitalización de los libros, que es lo que estamos haciendo todas las, en realidad va a empujar el libro, y en mi experiencia es que va muy lento. Hemos puesto libros digitales, al menos en la editorial, porque separaron las actividades, entonces como hubo ingresos muy bajos esta temporada, pues estamos haciendo esfuerzos para ver si
otras áreas donde podemos crecer. Y aunque seguimos apostando y creemos que el mercado digital es muy importante, hemos visto una y otra vez en cómo el libro impreso ya es una tecnología perfecta que a la gente le encanta, ¿no? Sin embargo, yo creo que los esfuerzos que hemos hecho son... ¿Todavía tengo tiempo o ya me estoy... ¿Ya? ¿Corto? Ah, bueno, nada más para cerrar. Creo que difusores de los autores y las autoras, yo creo que un buen libro siempre te va a llevar a otros libros. Y creo que un autor siempre te va a llevar a su obra y fuera de ella. Para mí eso es lo importante cuando tenemos que buscar las áreas y el público correcto para difundir las obras. Iracema, muchísimas gracias. Perdona, pero es que recuerda que el tiempo así es. Y Sí, tenemos se a me un señor que se llama Daniel Ayala, que nos estableció una hora y aquí estamos fue. tratando de cumplir con una hora. Oye, Iracema, sin duda esto que has mencionado también nos llevaría para diferentes mesas. Yo simplemente compartiré una anécdota que creo que ya te la he contado a ti y a muchas compañeras, que además muchas son compañeras que están en estas áreas de difusión de los libros, ¿no? En prensa que les digo, pobres de ustedes, en verdad las admiro, porque no solo tienen que responderle a sus jefes, que es el que tienen arriba, tienen que responderle a los directores editoriales, tienen que responderle a los egos de los escritores y además a los egos de los reporteros, no, pues es admirable la labor que desarrollan todo el tiempo, Iracema. Pues muchísimas No, gracias por tu participación. Ahora nos vamos gracias. con Luis Carlos Sánchez. Luis Carlos ya también una pluma de muchos años en el periodismo cultural, con una mirada siempre crítica, pero también siempre atenta a lo que sucede en nuestro ámbito, en el ámbito cultural y artístico. Ha estado en Notimex, ha estado en el Excelsior, en la actualidad llena las páginas del Heraldo de México. Muchísimas gracias, Luis Carlos, por haber atendido y respondido positivamente a nuestra convocatoria. La pantalla es tuya. Pues como siempre un placer, Chuchito, como siempre un placer, Carolina, Ricardo, Iracema, un gusto estar con ustedes y con la gente de la Universidad de Guanajuato, que también nos ha recibido allá en Guanajuato y que ahora virtualmente pues sigue siendo nuestra anfitriona. Bueno, yo quisiera empezar con un par de cosas. Este año ha sido difícil para el tema de la promoción cultural, digo, en términos prácticos, hay dos personas promotores culturales que fallecieron este año. Nacho Toscano falleció en enero, un promotor cultural de toda la vida, y pues el COVID también se llevó a Roberto Mejía, ¿no? Otro promotor cultural que lo hemos visto en muchos lugares. Yo sí quisiera acotar primero el tema de la difusión cultural en el sentido de que yo pienso que hay un par de vertientes, ¿no? Están por un lado los RPs que están en el trabajo diario constante de buscarnos, de trabajar con nosotros, de luchar con los egos, como decías tú, Chucho, de los reporteros, y el de los promotores culturales que si bien también realizan un trabajo de búsqueda y de constante colocación de información, pues están mucho más ligado pues al creador, ¿no? La gente de relaciones públicas empiezan a relacionarse precisamente con los creadores, pero bueno, también en algunos campos, en algunos momentos, pues se mueven en otros terrenos, no solamente el de la creación, sino llevando información de otro tipo a las páginas de los periódicos, a las estaciones de radio o a los portales de internet, ¿no? Yo pienso que la promoción cultural, igual que el periodismo cultural, pues es uno de los damnificados más de esta pandemia, de este COVID-19 que nos tiene metidos en casa a medida de lo posible, es uno de los damnificados más, ¿no? El tema de la ausencia de trabajo, la ausencia de espectáculos, pues los ha tenido en plena, en paro casi total en algunos casos. El caso de la gente de teatro, por ejemplo, muchos promotores culturales que conocemos que pues prácticamente han tenido que parar de manera total su actividad y han tenido, como en el caso del periodismo, de los periodistas, tenido que aprender
cómo acercarse al público, cómo acercarse a la gente, cómo hacer llegar pues, lo que tienen que promover. Y yo me haría una pregunta y la dejaría como para reflexionar al final y pensar desde el periodismo cultural de qué manera el trabajo de los RPs y de los promotores culturales finalmente incide en lo que el público al final está teniendo, ¿no? Porque al final todo el trabajo que nosotros hacemos, tanto periodistas como promotores culturales y relaciones públicas, pues está encaminado no a este pequeño grupo en el cual nos estamos desenvolviendo, sino que tiene una intención de proyección hacia afuera, ¿no? De qué manera este trabajo repercute y se puede ver reflejado en el público al final, ¿no? Porque quedarnos pues en el mundo en el que vivimos sería como quedarnos en una burbuja y al final, pues acotarnos a un mundo que no, que finalmente no es el real, ¿no? Entonces yo sí creería que esta circunstancia en la cual nos metió el COVID, pues ha afectado el trabajo tanto de los reporteros como de la gente de relaciones públicas, los promotores culturales, al grado que, como pues, platicábamos, como decía Carolina en algún momento sus 12 puntos de tratamiento, pues los ha dejado en el total, en la total inacción, y esto creo que se ha reflejado en gran medida o se va a reflejar en gran medida en una fuerte crisis económica para muchos de los que realizan esta actividad y para muchos de los artistas que utilizan en el buen sentido de la palabra tanto el periodismo como la promoción cultural y las relaciones públicas para llegar al público, ¿no? Vendrá esperemos que en la medida de lo posible, lo más dócil posible, una crisis fuerte que esta pandemia dejará como boquete en el bolsillo, tanto en el bolsillo como en la intención de acudir a todas las actividades culturales que se desarrollan. Lo vemos en los museos que acaban de abrir, ¿no? Si bien ya están abiertos, si bien hay una serie de medidas, pues el público no acaba por asumir que están abiertos y por aventarse a acudir como se venía haciendo, ¿no? Quizás será cuestión de tiempo, pero yo sí creo que en el corto plazo, pues habrá que ir pues haciendo remiendos de todo lo que este COVID nos está dejando y como siempre seguir aprendiendo en la marcha de todo lo que tiene que ver con la promoción, con la difusión de las actividades de una editorial, de un grupo artístico y por supuesto de nuestra labor de transmitir esto, ¿no? Lo hemos visto, nos costó un poco de trabajo, cuánto existe el Skype, seguramente se acuerdan que esto ya estaba desde hace por lo menos 10, 15 años en las computadoras y no éramos expertos, ni siquiera lo llegábamos a utilizar de manera tan recurrente y de repente nos vimos obligados a utilizarlo y a empezar a aprender sobre el Zoom, a empezar a aprender a hacer conferencias de prensa en línea, a empezar a acudir hasta incluso un recorrido virtual, ¿no? No éramos expertos, lo fuimos aprendiendo y yo creo que por unos cuantos meses pues seguiremos aprendiendo y combinando tanto la presencia física como la presencia virtual para seguir llevando a cabo nuestro trabajo, ¿no? Yo quisiera dejarlo ahí para dar tiempo para que podamos contestar algunas preguntas y quizás debatir y entre lo poquito que podamos. Sí, muchísimas gracias, Luis Carlos. Yo no me cansaré de recordar una frase que dijera Jorge Volpi al principio de esta pandemia cuando reaccionó Cultura UNAM y dijo, hay que prepararnos para que de ahora en adelante todas las programaciones sean híbridas, tanto las físicas como digitales, porque ya no va a haber otro camino más que seguirle. Daniel, te dejamos la pantalla para que nos cuentes qué tal nos ha ido en las redes sociales. Hola Jesús, muchas gracias a todos. Bien, tenemos bastante público, parece, y tenemos saludos y preguntas.
Una de ellas, Maggie Goma, dice, ¿los ha sorprendido esta mudanza para hacer su trabajo vía Zoom? No sé quién quiere responder brevemente, recuerden, por favor, Cayito. Sí, la verdad es que sí sorprendió y nos ha sorprendido, nos sigue sorprendiendo. Pero también saben que la posibilidad de intercambiar, la posibilidad también de mirar al otro, eso es algo que a mí me ha gustado mucho, ¿no? Estar desde casa así mirando. Sí, creo que la brevedad debe de ser algo bien importante porque nos hemos aventado conferencias de 2 horas y media, 3 horas, porque la gente tiene mucha necesidad de hablar. Entonces sí, también como ir controlando también estas posibilidades de Zoom, que es algo que decíamos, esta feria del libro, algo que tienes seleccionó poco, con calidad y bien. Que es lo que creo que ahora es lo que se tiene que hacer, empezar a seleccionar. Ya dije. Ricardo. Ricardo, ¿querías comentar algo? El micrófono, por favor. Sí. No, coincidía con Caro en que sí nos ha sorprendido. A mí en lo particular no me costó mucho trabajo adaptarme porque también, seamos honestos, es un poco instintivo, es práctico, rápido, puedes adaptarte, aunque sí es verdad que hemos tenido, y esto tiene que ver con el tema, nos hemos topado con un montón de casos y sigue sucediendo de que alguien olvidó ponerle el mute a su transmisión y la mitad de lo que dijo alguien que por coincidencia el destino era demasiado importante, ya se cruzó el audio con la llamada del otro y nos enteramos lo que el otro estaba platicando, que por supuesto no es de interés público. Entonces, también han sido cosas muy chuscas que han sucedido en esta era de Zoom, era lo único que reflexionaba. Los bloopers que podríamos hacer de todo esto. Luis Carlos, por favor, brevemente. El tema de la atención que requiere una conversación o una conferencia de prensa a través de Zoom, ¿no? Yo, seguramente ustedes también, hay un día de la semana en el que tengo 2 o 3 encuentros de este tipo y finalmente siento que incluso sin salir de casa, sin ir en el transporte, a veces acabo muy cansado y agotado, ¿no? La atención que requiere el Zoom, la atención que requiere una conversación virtual, creo que es muy diferente a la que aplicamos en una conferencia presencial, ¿no? Creo que ahí sí ha habido un cambio, ha habido un cambio muy drástico en cuanto a la atención y el trabajo que se aplica, ¿no? Además, estar todo el tiempo disponible, creo que eso, por supuesto, que nos ha sorprendido, ¿no? Y nos mantiene sorprendidos todavía. Ricardo, ¿quieres cerrar brevemente, por favor, Riti? Y muy brevemente, también esta situación en la que el teletrabajo ha ampliado los horarios de trabajo. O sea, ahora podemos estar chambeando a las 12 de la noche, pues estamos escribiendo una nota, a las 9 de la mañana tenemos una conferencia, pero al mismo tiempo estás grabando otra cosa, pero al mismo tiempo estás en el chat con los compañeros o editores. Es decir, hemos tenido que sacar más brazos aparte de los dos que tenemos, ¿no? De origen. Daniel, por favor. Sí, Lisbeth Ramos Ortiz dice, hola, excelente conferencia. Con esta oportunidad de hacerlo virtual, ¿cómo ven el futuro del periodismo cultural? A ver, ¿quién se avienta ese paquete? Caro, pues creo que todos, ¿no, Luis? O sea, al final el periodista debe de seguir buscando, debe de seguir escudriñando, debe de seguir cuestionando. Ahorita lo estamos haciendo, pues, ¿no? Y lo que comentábamos, tenemos que seguir, tal vez ya no en la calle, pero sí a través de las redes sociales, telemáticamente ir buscando la información, ir poniendo los puntos. Creo que ahora sí nos cuesta un poco más de trabajo, no sé, Luis Carlos, en el dado de ciertas instituciones que no te contestan el teléfono, que te dan largas para una entrevista, o que no respetan el trabajo ni los horarios de los periodistas. Porque, por ejemplo, algo que es bien importante es las áreas de cultura. Es sabido por todo, la gente de gobierno y de instituciones cierran entre 3 y 4 de la tarde y luego están mandando información a las 6, 7 de la noche. Entonces, eso también vuelve a lo mismo, desconocimiento de lo que es el periodismo y lo que es eso. Pero bueno, el periodista siempre va a estar ahí buscando, su reto va a ser ahora yo creo, pues más todavía cuidado con el lenguaje, mayor calidad y algo que sí es dejar yo es algo que he hecho durante todo este tiempo, es dejar de tener números y hacerlo más como, aterrizarlo como con personas, ¿no?
¿Qué pasa? Los indígenas, bueno, me voy con Sara Monroy, que es una mujer indígena, que es una rapera, que es una músico, que está sufriendo, que se quedó en la contingencia varada. Entonces, ¿quién es esta Sara Monroy? Para que tú te ubiques de quién es estos tantos miles de indígenas que están sin apoyo. Nada más Sin quiero duda estas historias, Luis Carlos. Sí, yo por supuesto creo como Caro que pues, el periodismo seguirá siendo periodismo con pandemia o sin pandemia, pero sí creo que esta situación virtual permite cierto control de esos tiempos, ¿no? Cierto control por parte de muchas, sobre todo institucional, ¿no? Donde pues ya no es posible cazar al funcionario en turno, al que está causando polémica, sino que ahora estamos a merced de los tiempos que ellos marquen para difundir, lo que decías de los horarios que ellos prefieran para difundir la información y en el caso pues de promoción cultural, pues ahí sí creo que también nosotros podemos tener cierto control más pues de varios, de las diferentes conferencias y los diferentes anuncios que se hacen, ¿no? Eso Yo sería. solo diría de lo que dijo Carito, no creo que sea desconocimiento, sino hay mucho de interés en esta idea de mandar la información tan tarde. Daniel, por favor. Sí, bueno, Camila González López pregunta cómo podría elegir un buen agente de relaciones públicas. Ahí te hablan, Iracema. No, más bien a ustedes, ¿no? Que son los que están golpes. Yo Pues creo que yo con lo creo que que dijo Carolina también, ¿no? Esos 12 puntos. Pero dinos, Ira. yo creo que se compromete con el contenido de tu obra para proyectarlo al crecimiento de otros, porque si alguien la obra y a una promoción fabulosa, pues igual y no está siendo tan realista, pero si alguien sabe cómo pueden otros crecer con lo que tú estás haciendo, esa es una buena estrategia de comunicación. Que justo ahí puedo decir algo, en el punto número 12 habla un poco de las instituciones, ¿no? Que además es algo que está pasando ahorita. El problema o a lo que se están enfrentando las áreas de comunicación social al no facilitar la información es que el reportero puede seguir buscando. Y eso es una maravilla, porque como te dicen, esto de los datos no te los voy a dar, entonces tú ya tienes la posibilidad de ir a otras instancias y sacar la información. Y entonces empiezas a sacar y tienes mucho mejor información. O sea, la verdad es que están haciendo, yo creo que nosotros como periodistas trabajemos de otra manera para tener más información o sacar más carnita de lo que queríamos sacar. Creo que esa es una posibilidad. Lo pueden tomar por un lado, lo pueden tomar como el otro. Como institución, doy la información o me callo y me arriesgo. Daniel. Pues no más preguntas, nada más les agradecemos a toda la gente que ha estado en redes y les dejo para que cierren la conversación. Pues solamente para de nueva cuenta agradecerte, Daniel Ayala, como director de este encuentro editorial de la Universidad de Guanajuato. Por favor, dale nuestro agradecimiento también al rector de la universidad por habernos abierto las puertas de nueva cuenta a esta reflexión. Reflexiones que no se acaban, que seguimos teniendo todo el tiempo, no hemos tenido la oportunidad de dialogar entre nosotros como lo hacíamos en otros momentos, pero esto que ustedes acaban de escuchar, lo discutimos, lo valoramos. Siempre hemos comentado que a final de cuentas estas reflexiones no son exclusivamente para nosotros, sino de una otra forma van hacia nuestro trabajo y nuestro trabajo va dirigido hacia alguien. Carolina López Hidalgo del Instituto Mexicano de la Radio. Muchas gracias, Caro. Iracema Fernández, artista en Cali Arena en la actualidad. Muchísimas gracias. Ricardo Quiroga, del Economista, gracias por habernos acompañado. Luis Carlos Sánchez, Padre Santo, gracias. Y de nueva cuenta, gracias a todos ustedes, gracias por acompañarnos. Sigan las actividades de esta feria del libro de la Universidad de Guanajuato, que aún tiene varias sorpresas. Y como decíamos al principio, una de las cosas que hay que valorar es que tienen actividades para que de verdad las disfrutemos. No estemos buscando ahora que sigue, a dónde vamos. No. Son 3 actividades bien curadas que seguramente a todos nos van a gustar. Daniel, Andrés Cordero, muchísimas gracias, Andrés, por el apoyo que nos diste en la parte técnica.
Muchas gracias a todos y recordamos que hay actividades en vivo y también en la plataforma www.filug.ugt.mx encuentran más contenido grabado que es parte también de la programación de la feria, incluidas actividades artísticas, las dos universidades invitadas de honor, la Univalle de Colombia y la UADY, la Universidad de Yucatán, y sala de cine, música, teatro, cuentos, lo que ustedes quieran. Muchas gracias. Gracias. Gracias.